Yo quisiera ver la tendencia en los últimos meses. A lo mejor José Mario puede ampliar un poquito más, pero necesitamos que antes de que sea rebasado, ataquemos el problema. Hay una condición que se está dando de manera muy particular, el tipo de delitos que se han venido dando en Nuevo León a partir de 2008 a la fecha. Ha cambiado todo el entorno de nuestra ciudad. De hecho, el gobierno del estado está tratando de atender esta situación a través de una policía distinta, que es la que está ofreciéndonos con el programa de fuerza civil. En ese sentido, creemos que el programa, pues si bien no es a corto plazo, necesita ser reforzado con acciones de parte del gobierno federal y de los municipios para atender la inmediatez del problema que hoy estamos viviendo. Es decir, el programa de fuerza civil estará ofreciéndonos un resultado en el mejor de los casos después de 5 meses que salga la primera generación y una etapa concluyente hacia el año 2015. Pero mientras tanto, la demanda que nosotros hacemos es que tanto el gobierno federal como los municipios colaboren en un programa en ese sentido. El gobierno federal pidiéndoles más apoyo de militares, más apoyo de marinos y más apoyo económico para invertir en planes y programas que respondan de manera inmediata al problema que estamos teniendo. Y a los municipios, la coordinación con la que inició el ingeniero. O sea, acciones más rápidas y no esperar, porque pues estamos viendo toda la situación que se genera todos los días. Que todos los días tenemos récords nuevos. Entonces necesitamos celeridad en la respuesta de parte del gobierno federal y de parte de los municipios para atender este problema. El programa que tiene el Estado empezará a dar resultados en el mejor de los casos con la primera generación dentro de 5 meses, pero mientras tanto necesitamos aplicarnos a que salga más ejército a patrullar las calles, a que se coordinen de una vez y por todas los municipios. Es inaceptable en este momento lo que sucedió con la policía de Suazua en materia de infiltración, donde todavía los municipios no han contribuido con la depuración que tiene más de un año de estarse pidiendo en el estado, donde los municipios todavía ayer discutían sobre el polarizado, algo que está en la ley desde hace años en materia de que los vidrios del piloto, copiloto y del frente deben de ser transparentes. Esas son acciones que necesitamos de manera inmediata de los municipios y de la federación en apoyo a las acciones que el gobierno está haciendo.